Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestra Daisy Lara Benítez, licenciada en Psicología, maestra en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo Educativo. Cuenta con un seminario en terapia de juego infantil. Preespecialidad en Neuropsicología. Diplomado en Neuropsicología, diplomados en Gestalt y diplomado en Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil. Ha cursado también un seminario en terapia Gestalt para adolescentes. Actualmente, terapeuta independiente y docente en Universidad ISEP. Daisy Lara Benítez, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Gusto que estén aquí. El día de hoy les voy a presentar acerca de la neuropsicología aplicada al trabajo. Me parece que, bueno, hoy en día hay muchísimas actualizaciones en esta parte y se está tratando, claro, de llegar a las nuevas vertientes que hay en el trabajo, en las organizaciones. Ahora con las nuevas reformas, ¿no? Del que el psicólogo organizacional tiene que estar presente en las empresas, de el checar la salud mental de los trabajadores. Todas estas nuevas vertientes me parece que están constituyendo pues una parte nueva y bien de adaptación y que, bueno, principalmente la vez pasada que participé, escuché que hay aquí de otras ciudades, pero bueno, yo voy a hablar de Uruapan, de lo que conozco, de lo que sé que se aplica aquí y sé que muchas pues son empresas tradicionales por la parte familiar porque siguen una línea de trabajo donde pues se van pasando el puesto por papá, hijo y toda esta parte. Entonces, pues esto crea una cultura, una dinámica que pues la vuelve claro con nuevas herramientas, nuevas ideas que vienen de los hijos, pues más en esta parte de lo nuevo que se revisa, parte escolar, académica, de las experiencias que van generando, pero aún así creo que pues hay muchas cosas que faltan de innovar, de crear, de aplicar aquí en Uruapan sobre todo, pero yo creo que en México pues es una parte de lo que hace falta bastante, que aunque por ejemplo surgieron estas nuevas normas y que es ahora sí aplicar la psicología a las organizaciones, todavía hace falta que realmente se sigan y que realmente pues se crea que el psicólogo es importante dentro de las empresas. Pero bueno, yo voy a ir un poco más allá. Los psicólogos ven la parte conductual,
pero dentro de la neuropsicología, que es bueno, es parte de las neurociencias, abordan pues la parte del cerebro, de lo que el funcionamiento cerebral y cómo está vinculado con la conducta. Entonces es todavía un poco más profundo de lo que es la psicología. Y bueno, hoy les voy a compartir un poquito de por qué y cómo empezar a hacerlo. En realidad, pues la profundidad puede ser muchísima porque han surgido como nuevas líneas de lo que es la neuro, como el neuromarketing, que es como el ver las señales de los ojos, de cómo la persona suda, las señales corporales y cómo el cerebro está funcionando al ver algún anuncio, el ver algún color, todas estas cuestiones que pueden pasar en el cuerpo ante una señal que se manda en un comercial o las palabras se imitan, etcétera, ¿no? Entonces, como desde esa parte han surgido nuevas líneas de lo que es de las neurociencias, perdón. Entonces, bueno, para comenzar, les voy a hablar acerca de la relevancia del tema. Y aquí en México, todas las organizaciones, bueno, la mayoría de ellas, pues se centran más en lo que es la cuestión de la personalidad, de cómo es la persona, incluso en los test que son psicométricos para poder tener la selección del personal. Se hace pues la entrevista en la que son como datos del currículum. Incluso hay lugares todavía donde lo hacen de forma informal, vaya la redundancia, ¿no? Que es, ok, a ver, dime tu experiencia a lo largo de los años, ya la persona lo explica, habla de cuáles fueron las fortalezas o los requerimientos que tuvo en esa área, cuáles fueron las dificultades, y de repente pues van surgiendo una que otra pregunta relativa al tema de lo que se ve en el currículum. Y ya, basándose en eso, hay empresas que es suficiente para poder tomar una decisión si la persona es capaz o no para tomar un puesto. Pero pues la realidad es que esto provoca mucha rotación de personal porque ya al momento de desempeñar el trabajo surgen algunas cosas, algunos aspectos que son negativos y que pues finalmente afectan a la empresa. Posterior a la entrevista, quienes continúan con este nuevo paso, este siguiente paso, es la aplicación de test psicométricos, que ahí también yo lo que he visto, lo que conozco que se hace, al menos aquí en mi ciudad, es la aplicación de test proyectivos. Para los que no sepan qué es, pues es ya sea contestar abiertamente algunas preguntas donde la persona expresa lo que piensa, lo que siente, lo que cree al respecto, pero muchas veces no es directamente sobre sí misma, sino precisamente por eso se llaman proyectivas, porque habla, por ejemplo, de Juan, cuando su jefe le manda, se siente y ya la persona completa enojado o tranquilo, ¿no? Y entonces esa es una forma en la que está manifestando el cómo se está sintiendo realmente. Y otro tipo de pruebas pues son los de los dibujos, como el hombre bajo la lluvia, el de la figura humana, y ver cómo también está percibiéndose desde esa esfera de la autoestima, de la autopercepción, de qué habilidades reconoce en sí mismo. Y posteriormente, en una entrevista sucede, pues se revisa, se comprueba esta información que la persona que está siendo entrevistada, pues dio, ¿sí? Y entonces ahí estamos abordando solamente una parte. Y luego hay algunas empresas que llevan todavía el proceso un poquito más lejos, que es con aplicación de pruebas psicométricas, pero en cuestión de habilidades, fortalezas, creo que ya lo dije, de habilidades, pero también en consideración de aspectos técnicos, de cuáles son esos conocimientos que tiene respecto al trabajo que va a desempeñar. Y bueno, aquí pues ya estamos yendo ahora sí a un nivel de profundidad que nos ayuda a poder decir, bueno, tiene congruencia lo que la persona es, lo que la persona sabe, lo que la persona ha hecho con lo que estamos pidiendo en este puesto de trabajo. Pero aún así, bueno, lo que yo creo que está pasando como pues sí, un error, es que ahorita tenemos el acceso a Internet, ¿no? Y he conocido muchas personas que me dicen, no, pues es que ya revisé la prueba que aplican en esta empresa y es como el prepararse y que claro, que siempre va a haber errores, ¿no? Y las pruebas traen una forma en la que podemos nosotros como psicólogos, quienes sabemos aplicar pruebas, el detectar que está mintiendo o que está alterada la prueba y eso nos ayuda, por ejemplo, a filtrar personas y decir,
¿sabes qué? Esta persona pues ya no va a al siguiente nivel, al siguiente paso o al siguiente proceso. Entonces, bueno, esa es una señal de alerta para nosotros, pero pues claro que se tiene pues mucho riesgo en ese sentido porque las personas ya conocen la prueba, ya van preparadas para dicho proceso, dicha parte de la entrevista. Entonces, bueno, se espera que las personas al ser entrevistadas, al ser evaluadas de esa manera, podamos obtener un perfil. De hecho, ahorita hay muchas plataformas en Internet que nos hacen ese trabajo, que cuestan cara sí, pero que ayudan muchísimo a facilitar todo este proceso, que justamente es las cuestiones que son relevantes aquí, que a lo mejor decimos agregar otra área a la empresa o agregar un especialista particularmente que aborde lo del cerebro a la empresa, pues cuánto nos va a costar. Perdón. Pero yo creo que en esta parte pues es muy eficiente, ya que pues se abordaría más a profundidad y esta rapidez, esta necesidad de poder ir avanzando con mayor rendimiento, se va a ver ese resultado al tener personal que sea apropiado para cada una de las áreas y el no estar pues desperdiciando tiempo de entrevistando personas que no van a llegar a tal grado, ¿no? Desde el primer momento se puede hacer un filtro al respecto. Bueno, aquí otro de los puntos importantes es que a lo mejor no todos están capacitados pues para poder hacer este proceso, que yo sé que depende también del tamaño de la empresa. Habrá algunos que digamos son pequeñas o medianas empresas, sí está bien con un primero o segundo filtro y pues es básico y con eso se han dado por bien servidos, ¿no? Y han tenido buenos resultados. Entonces, de repente puede haber personas administrativas que aplican este tipo de entrevistas o pues psicólogos también que de repente no tienen todo el conocimiento al respecto y que por lo tanto los resultados que van a tener o la persona que van a contratar pues no va a ser lo suficientemente apta para dicho puesto. Entonces, bueno, claro que no importa si a lo mejor son administradores o a lo mejor son psicólogos o algún otro personal trabajador social, no sé, pero el punto es que esté bien calificado para poder hacer una evaluación y en respecto a este vínculo de la relación con el comportamiento humano, que se tengan esos fundamentos, esas bases. Una de las cosas como algo que puede alterar mucho como los cambios que se van haciendo dentro de la empresa es esta visión ambientalista. Estaba pensando mucho en Google, ¿no? Que es como una empresa que dio el parteaguas como al sistema, al ambiente que se tenía en la organización, porque es muy abierta, tiene hasta juegos, tiene muchos colores, es muy luminosa, las sillas pueden ser, o sea, en lugar de sillas van a ser pelotas, los asientos pueden variar de acuerdo a la necesidad de cada persona. Incluso hay algunos lugares donde tienen caminadoras para que vayan realizando su trabajo de esa manera. Tienen como los elevadores de las laptops y todo este sistema que se ha hecho de manera ergonómica para beneficiar al empleado, porque surgió esta visión ambientalista en la que pues, se determinaba que todos los aspectos que están rodeando al empleado van a afectarlo de manera positiva o negativa. Entonces, si el empleado llega enojado, si el empleado está enojado, a ver, ¿por qué va a ser? Y entonces, a lo mejor ahí está el psicólogo, el de recursos humanos, el administrador, quien se ha encargado de eso, detectando, evaluando y checando qué es lo que está pasando. Y entonces ya dice, es porque en esta área hay muchas mujeres. Y entonces eso fue lo que causó que se estén peleando mucho, ¿no? Porque ya se hicieron chismes y ya pasó eso o aquello. En otras cosas, ¿no? Como ahí están enfermándose mucho y por eso falta tanto. Y hay a lo mejor otros aspectos que se consideran y que por lo tanto se llega a la conclusión de que el ambiente es lo que afecta al individuo, ahí se me fue la palabra, al empleado, ¿sí? Entonces, pues dentro de la neuropsicología se quita esta visión
Y entonces surge lo que es la visión, pues, mixta. Si realmente lo que le pasa a la persona, lo que la persona actúa y reacciona, pues es basado en tres aspectos: lo psicológico, lo biológico y lo cultural. Entonces vamos a tener que, si una persona es organizada, no es porque a lo mejor el jefe le compró las carpetas bien bonitas y le compró su organizador y todo para que lo acomodara ahí, sino ya son cuestiones particulares de la persona porque esa forma le funciona mejor para trabajar. Si a lo mejor hablamos del desempleo en México, en la población en general, no se trata nada más de que, ay, es que no hay empleo, o es que no hay suficientes oportunidades, o la economía va para abajo, y claro, que sí afecta porque hablamos de la cultura, pero también hablamos de componentes psicológicos y biológicos. Si una persona está muy cómoda en su casa recibiendo dinero de parte de sus padres, o consigue las cosas de forma fácil, o en esta cuestión biológica se sienten de desventaja, ¿no? Porque a lo mejor tiene alguna condición en particular, pues eso puede llegar a que la persona se limite un poquito y que sea un poco también más complicado el adquirir un empleo. Entonces no solamente se trata de un factor, sino vamos generando pues varios entre ellos. La cuestión, por ejemplo, del carácter, de la forma en la que se expresan las cosas, no solamente tiene que ver con el ambiente. A veces los empleados o los que están alrededor no tienen nada que ver con que una persona esté molesta. O a lo mejor lo que pasó en casa no tiene nada que ver con que la persona accione de tal manera. ¿Sí? Esto ya va más allá por los rasgos personales, por a lo mejor la historia de vida, la cultura, que ahorita, por ejemplo, estamos en una ciudad tanto violenta, y entonces todos esos factores, claro que van a afectar y repercutir de forma tanto positiva como negativa. Por ejemplo, lo de los líderes, que es tanto un dilema que se plantea, ¿no? ¿El líder nace o se hace? Y entonces es ahí cuando, pues, están las polaridades, ¿no? Donde uno opina una cosa, donde el otro dice otra cosa, pero pues la realidad es esta. Es un conjunto de características, de historias, de momentos significativos que han llevado a la persona a ser de esta manera, ¿sí? Bueno, continuando con esta parte, es también conocer de la forma en la que el cerebro, cuando lo conozcamos bien, vamos a poder saber qué hacer para que funcione adecuadamente, para que esto vaya a impactar de forma positiva a la empresa. Si nosotros tenemos el conocimiento de cada uno de los procesos, que a lo mejor, bueno, hay algunas cosas que son muy generales, pero hay otras que son muy específicas y que van a impactar directamente a la empresa, pues ese es el punto, conocerlas y saber cómo vamos a aplicar estos conocimientos dentro de lo que se aborda en la empresa. Y bueno, aquí tenemos esta idea de que la neuropsicología, al conocerse bien, al saber lo que el cerebro humano implica, lo que puede funcionar en cada una de las áreas y al mismo tiempo de forma global determinar en cada una de las personas, vamos a conocer por qué el rendimiento de una persona, por qué de repente cierta área bajó el desempeño, por qué las personas no se sienten motivadas todo el tiempo, qué es lo que está pasando en la organización para que no sea así, y cómo es que las personas toman decisiones, porque no solamente es como, es que no está considerando todos los factores el licenciado y por eso es que tomó esa decisión de forma abrupta, ¿no? O no es el color de las paredes lo que provoca solamente la desmotivación, ¿sí? O no es que trabajen de noche y por eso es que el rendimiento sea peor en la noche. De hecho, ella es al contrario. Bueno, lo que he escuchado y conozco de eso es que parece que en la noche trabajan mucho más rápido las personas. Pero bueno, si conociéramos como esta parte del por qué, podríamos determinar qué cosas vamos a cambiar dentro de la organización como equipo de trabajo, qué vamos a hacer nuevo y diferente. Y bueno, aquí les voy a poner como un ejemplo de lo que se podría conocer en alguna prueba neuropsicológica y los resultados que arrojaría. Entonces, bueno, yo como les comenté en un principio, existen diferentes pruebas
en lo que es la psicología, y estas nos van a arrojar lo que son las habilidades y lo que son también, pues, estas debilidades de la persona, esas áreas de oportunidad que tiene, y conocimientos, habilidades blandas, etc. Pero aquí vamos más allá de eso, vamos a la cuestión de la autoconciencia, por ejemplo, que es una habilidad más emocional, la persona que tan factible es que pueda determinar qué es lo que le pasa a sí mismo y también qué tan consciente es de lo que está pasando a su alrededor. La gestión de problemas, que por ejemplo es una de las habilidades que pues son cognitivas y que al mismo tiempo se vinculan con la parte emocional y social, lo vamos a ver más adelante, pero que pues muchas personas carecen de estas y se cree que solamente con un entrenamiento que de repente puede surgir pues dentro de las capacitaciones, ¿no? Que uno como empleado de repente puede sugerir o que se detecta que hace falta ese tipo de cuestiones para los supervisores, gerentes, etcétera. Y entonces es como, vamos a capacitarlo para que sepa cómo gestionar los problemas y cómo tomar decisiones. Y entonces ya la persona toma el curso, lo capacita, le enseña y practica al respecto, pero eso no va, o sea, a lo mejor puede generar un aprendizaje como tal en su cerebro, pero no va a suceder hasta el momento en el que lo practique. Y entonces la neuropsicología nos dice, la persona es capaz de adquirir dicha habilidad, dicha capacidad, o no lo es. Sí, porque a veces queremos o esforzamos o reforzamos muchísimo algo para poder conseguirlo, pero en ocasiones no va a ser suficiente con eso que estamos haciendo. Como les digo, el ambiente no siempre va a generar un cambio en la cuando la persona no tiene la posibilidad de cambiar. Sí, no solamente como en esta parte de lo que desea o no hacer, sino más allá de eso, como en la cuestión de si su cerebro tiene esa posibilidad o no. En la parte de la memoria, por ejemplo, que es una habilidad que se necesita y que, claro, conforme se aprenden o bueno, se repasan o se conocen nuevas cosas, se va ejercitando, pero tampoco determina que conforme más se haga, más memoria se va a tener. Hay personas que tienen como un cierto límite para poder llegar hasta ahí y ya, de ahí no pueden pasar. Entonces es ahí el conocer qué tanto es esta parte y qué tanto va a empatar entonces con lo que yo espero de la persona. No solamente si es buena, a lo mejor hablando, a lo mejor en esta parte de conectando con las personas, pero quizás en esta parte de la gestión de los problemas no sea tan buena. Y si es un vendedor, ahí ya va a ser un fiasco el caso, ¿no? Porque no va a funcionar bien. Entonces, bueno, al comprender cómo se relaciona el cerebro con esta cuestión de la motivación, el aprendizaje y el crecimiento personal, vamos a poder diseñar estrategias de desarrollo que sean personalizadas y que vamos a fomentar este ambiente laboral donde se sientan pues realmente motivados y comprometidos con el equipo, que es lo que realmente pues se busca ahorita, ¿no? El engagement de los empleados hacia la empresa, que se sientan parte, se pongan la camiseta y que pueda generar resultados, ¿no? Que nosotros seamos felices con ellos. Y bueno, ahora va la pregunta, ¿qué pasa si se aplica la prueba y entonces a los empleados que ya están ahí y a lo mejor son buenos empleados, pero nos damos cuenta que alguno tiene TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, puede ser con hiperactividad o con impulsividad o las tres combinadas. Y entonces puedes o como jefe o como colaborador pensar que va a ser imposible o que si lo tienes o que si presentas algún otro trastorno, alguna otra característica mental que te pueda como limitar en tu desempeño laboral, ya te van a despedir, pero no es así. Realmente, o sea, lo que aplica la neuropsicología es el conocer las características de forma muy general y particular para poder conocer esta persona en qué puesto se va a poder desempeñar adecuadamente. Entonces, si nosotros conocemos las bases de lo que implica una persona con TDAH, pues sería, ok, de repente puede ser desorganizada, puede ser impulsiva, puede ser impaciente, puede
estar haciendo multitask, ¿no? Empieza una cosa, luego otra, luego se va para acá, para allá. Pero eso no determina, por ejemplo, que sea inteligente, porque hay personas con TDAH que son muy inteligentes. Entonces, al reconocer como todos estos aspectos, ya podemos decir, ok, entonces la persona que tiene esta sintomatología o estas características en particular, la vamos a colocar en una área que le vaya a beneficiar y que también a nosotros, empresa, nos pueda ayudar. Que a lo mejor la persona pueda tener un horario flexible, pero que en ese tiempo que tenga o que esté ahí, haga pues todo lo que pueda, ¿no? Y que también tenga pues una estructura un poquito más organizada en el ambiente de trabajo para que se le facilite el regularse y el hacer las actividades con mayor ímpetu y también que tengan mayores de secuencia. Entonces, de forma que esto que detectemos en las pruebas no vaya a ser un impedimento para empezar más bien que vaya a empezar a provocar que las personas vayan a renunciar o que las empecemos a correr. Pues claro que no, al contrario, vamos a aprovechar el capital humano que se tiene ya y las características que cada uno tiene para poder hacerlo brillar y para poder también beneficiar a la empresa en este sentido. Y de igual forma, ¿qué tal las tomas de decisiones por parte del supervisor? Aquí estamos hablando de que si nosotros le aplicamos la prueba en el sitio neuropsicológico a un supervisor, vamos a detectar el por qué toma las decisiones. Y entonces ahí puse ese muñequito, ¿no? Que lleva varias rutas. Se esperaría, por ejemplo, que un supervisor pueda tener una flexibilidad mental muy amplia, que pueda determinar que hay A, B, C y D, X opción para poder resolver cualquier problema que se presente y que no vaya a necesitar de otra persona al mando para poder tomar una decisión que se tenga que tomar de forma inmediata y que también considere que va a haber momentos en los que se tiene que recurrir a otra persona. Entonces, aquí vamos a saber por qué toma la decisión. A ver, se está basando en la parte emocional. Si a lo mejor hay una persona que se está enfermando constantemente, el supervisor puede decir, ¿sabes qué? Esta persona ya no me funciona en esta área o ya no me funciona definitivamente en la empresa, se va. Pero puede ser esa parte como impulsiva, que a lo mejor la persona era muy buena y que en ese momento estaba pasando por una crisis, pero posteriormente o previamente nunca había tenido ningún desempeño que fuera de esa manera. Y ahora, en cuestión, por ejemplo, de la empatía, que a lo mejor igual se esté enfermando demasiado y que ya lleve mucho tiempo así y que esté faltando y que eso pues repercuta a la productividad que se espera, pues ahí estaríamos como viendo, ¿no? Pues está dejando guiar por la empatía, por esta conexión que está generando con todas las personas y lo está manteniendo, lo está como protegiendo. Entonces, ahí podemos determinar si es un buen superior o si no lo es, porque finalmente, bueno, lo vamos a ver posteriormente, pero se necesita un equilibrio entre cada uno de los aspectos para poder tomar decisiones. Y bueno, entonces si nosotros tenemos una persona en el puesto de trabajo y no está alineada con lo que se espera para él, pues no se van a poder tener los resultados que quisiéramos, ¿no? Como empresa, que es, pues claro, ahorita la productividad al máximo nivel y tratar de generar los menores gastos, pero pues precisamente cuando tenemos, por el contrario, la persona correcta, con la capacidad industrial alineada con esto, vamos a poder generar una estructura mayor en todo sentido. Bueno, aquí les voy a compartir algunos de los rasgos que son muy importantes para poder determinar que la persona es eficiente en dicha área o no lo es. Y cómo es que, pues ya hablándoles de partes mentales, estas nos van a dar también características que son totalmente necesarias, o bueno, al menos yo considero que es así, para que podamos tener personas de calidad dentro de la empresa.
Bueno, les voy a contar que lo que la neuropsicología más enfoca dentro del área organizacional o con lo que mayormente tiene vínculo es con la área prefrontal, que es la que tenemos aquí en esta parte de nuestra cabeza. Es la última en desarrollarse, se desarrolla aproximadamente a los 25 años de edad. Bueno, más bien, termina de desarrollarse aproximadamente a los 25 años de edad. Entonces, bueno, si consideramos el contratar a una persona más joven de esta edad, no hablo de 24 o 23 años, porque ya podríamos considerar que tiene un nivel óptimo o casi llegando, o a lo mejor ya llegó por su cuestión biológica a ese punto máximo de desarrollo. Vamos a tener muchas deficiencias, ¿no? Imagínense contratar a un chico de 18 o 19 años para un puesto donde se requiere, pues, que perdure en el trabajo, que sea comprometido, que no falte, que, pues, esta responsabilidad se pueda ver inmersa en su desempeño laboral. Si no lo tenemos, pues entonces ya saben por qué es, ¿no? Tiene mucho que ver, aunque muestre mucho compromiso el chico, sí se tiene que considerar que la madurez o el grado de desarrollo en cuestión cerebral no va a ser el mismo que con una persona ya de 25 o 24 años que ya pues está llegando a ese punto máximo y que claro, no siempre vamos a tener que todas las personas llegan a ese punto máximo. Hay personas que no lo pueden desarrollar por pues que tiene algún trastorno, que tiene algún déficit, que algo pasó que limitó su desarrollo. Entonces, no podemos dejarnos llevar nada más por la edad tampoco, ¿no? Si ya llega de 25 años y me dijo que estudió y que ya, pues tiene su título y todo, tampoco puedo tomar una decisión tan a la ligera, porque muchas veces no sé cómo pasó la escuela, no sé por qué estudió, no sé si realmente le gustó, no sé si realmente aprendió y muchos otros aspectos. Pero ya particularmente hablando de esto, de esta región, les cuento que pues es de las más importantes, no nada más en el ámbito laboral, sino también en el personal. Vamos a encontrar en esta parte muchas conductas que nos permiten vincularnos con la parte moral, con la cuestión de los valores, con la parte de la empatía, con la parte del ser humano, ¿no? O sea, el ser persona y el reconocer al otro también como es, ¿no? Un igual a mí y que por lo tanto siente y que por lo tanto mis conductas, lo que yo haga, va a afectarlo de forma directa o indirecta. ¿Sí? Entonces, eso es como lo primero, ¿no? La parte como emocional. Luego la cuestión social, el saber vincularme, el saber relacionarme, el saber hablar de forma apropiada para poder transmitir lo que estoy pensando y sintiendo. Y que también lo tengo que adecuar de acuerdo a las personas con las que esté. No va a ser lo mismo que yo hable ahorita con un niño a que hable con el vecino, a que hable con ustedes, por ejemplo, ¿no? Mi vocabulario, mi lenguaje, mi forma de verme físicamente en cuestión de mi corporalidad va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, esas adaptaciones que se van realizando en la parte de mi reacción, pues son lo que provocan gracias a estas áreas del prefrontal. Y luego tenemos habilidades cognitivas superiores, que son las que nos permiten precisamente el ser personas. O bueno, a diferencia pues de los animales. Por ejemplo, el lenguaje, que es una de las cosas más importantes, la parte de razonar, de resolver problemas, que podemos tener NX cantidad de soluciones, y las funciones ejecutivas, que también precisamente es esta flexibilidad mental, el poder tener el control inhibitorio. Por ejemplo, que yo pues aquí con ustedes y me esté muriendo de calor, pues no, o sea, si trajeras una playa, pues eso me limita, ¿no? Me hace decir, ¿sabes qué? No puedes quitarte la playera o no puedes ponerte frente al ventilador porque tienes que estar frente a la cámara, ¿sí? Entonces ese control inhibitorio es el que nos dice, hey, regule, aquí no puedes hacer eso. O si me enfado con mi jefe, es el que me dice el alto y dice, hey, no puedes gritarle, ¿sí? Entonces, estas a su vez van a ir dando que las funciones organizacionales, estas competencias que vamos a tener para el desempeño profesional, se vayan dando y podamos desempeñarnos de manera adecuada.
Esta corteza, esta área del cerebro se divide en tres partes. La primera es la corteza orbitofrontal, que es la que nos permite como estar en este sentido adaptados y que seamos buenas personas. Porque en caso de que esté dañada o que esté lesionada esta área, o que no se haya pues formado de manera apropiada o esperada para la edad o para el contexto en el que se encontraba la persona, lo que va a pasar es que va a haber comportamientos inapropiados. ¿Como qué? Bueno, como hostigamiento hacia los empleados, que eso llega a ocurrir mucho cuando pues están en poderes altos en la empresa y entonces es como llegan a gritar, llegan a agredir, llegan a exigir las cosas y entonces ahí podemos decir, hay una señal de alerta. Esta persona, aunque es un jefe, aunque es un supervisor, un gerente, no tiene estas características que se necesitan para dicha área y que se pueden en cierto sentido desarrollar, sí, pero también podemos determinar que a lo mejor la persona puede pasar a otra área que le sea más benéfico, ¿no? Donde a lo mejor no esté en contacto directo con las personas, porque ahí estamos viendo una señal muy grande de esta. Que ahorita que cuidamos mucho al capital humano, nos podemos dar cuenta que pues es algo que necesitamos cuidar sí o sí, porque si no, pues ya se van demandas o pasan cosas que van a implicar pues muchos movimientos y en todo sentido. Entonces, además de eso, lo que podemos encontrar en una persona que no se ha desarrollado adecuadamente en esa parte es el que va a tener también esta dificultad de percibir que lo que está haciendo va a dañar a los otros. Son personas que roban, que hacen pues ahí sus movimientos internos en la empresa para poder generar más para ellos y sin considerar que pueden pues repercutir a gran impacto, ¿no? Y no solamente a los que están arriba, sino también a todos los subordinados y todo. Y que, claro, muchas veces pues son personas muy inteligentes y que eso nos como impide o que dificulta mucho el poder llegar a determinar tal cosa. Claro que esto no se los estoy hablando nada más de el conocer los rasgos y ya, porque pudo haber sido aprendido, ¿no? El que una persona robe puede ser porque así vivió en su casa o así vivió desde su contexto cultural y eso fue lo que fomentó que se apropiara de eso. Pero aquí va más allá de no solamente considerando lo ambiental, sino varios aspectos y que determinaron que su cerebro funcionara de tal manera. Luego podemos llegar a esta parte que es la corteza dorsolateral, que son las de los lados, y estas son las que nos permite pues planificar, organizar y anticipar. Entonces aquí vamos a tener a las personas que son muy claras en lo que están diciendo, que incluso su discurso es muy organizado, que tienen las palabras apropiadas para cada situación, que si el trabajo es muy limpia, todo en orden. La clasificación que hace es muy buena y no estoy hablando de obsesivos compulsivos, eso es diferente también. Entonces, estas personas pueden tener todo muy anticipado o de forma anticipada normal, que si se les pide cierta información, ciertos datos, cierto trabajo, ellos lo preparan con tiempo suficiente para estar tranquilos, desarrollándolo con suficiente tiempo y toman en consideración todo lo que necesitan para poder llegar a plantear pues el trabajo que se les pidió. Y entonces al momento de presentarlo, ya lo hacen de forma muy natural porque ya estuvieron anticipando lo que iban a decir. Cualquier pregunta que les hagan, ellos ya saben cómo responderla porque ya tienen claro esos foquitos, ¿no? Mientras estuvo preparando su trabajo, pensó, me va a preguntar sobre las finanzas del año pasado o cómo estuvo el crecimiento de esta área. Y entonces ya saben qué es lo que va a pasar. No siempre, no digo como que sean magos o brujos, ¿no? Pero esta parte, esta capacidad de su planeación y anticipación les permite poder generar distintos caminos que los van a llevar a generar conclusiones y poder determinar algunas cosas que no han ocurrido. Y que, pues claro, la inteligencia es medida también desde esa parte, porque la creatividad también está inmersa dentro de esta corteza.
el ser creativo es ser inteligente. ¿Sí? Cuando una persona puede generar nuevas ideas, puede desempeñarse de múltiples formas, se adapta con facilidad, está mostrando su capacidad de inteligencia que se encuentra precisamente en esta área. Y tenemos la corteza prefrontal ventromedial, y aquí tenemos de repente, una de las como características que se ven mucho dentro de las empresas, ¿no? Que es como llegas tarde y entonces no te ganas tu bono de puntualidad, ¿no? O faltas y no te ganas tu bono de asistencia. Pero hay personas a las que no les va a importar. Y entonces es esta capacidad de poder medir las recompensas o por el contrario, las cosas que se le van a quitar. Entonces la persona puede reconocer de qué forma van a impactar. Y hay personas que lo reconocen claramente. Ah, sí, ya sé que va a pasar eso, pero no me importa, ¿no? Y cuando llegan a este tipo de conclusiones, nos podemos dar cuenta que realmente no tienen una conciencia clara de que está impactando cualquier decisión, cualquier cosa que está pasando en el ambiente o en ellos, pues eso va a generar algo negativo o positivo y la persona no lo toma en cuenta. ¿Sí? Entonces ahí es esta parte. Y también el poder generar empatía, el poder conectar con los otros, el poder dialogar, el resolver problemas también, entra dentro de esta área. Y que, bueno, es así, es súper difícil de desarrollar. La empatía no es cualquier cosa. Incluso a nosotros, como todos, después de un entrenamiento escolar y de prácticas, no es como que aparezca por arte de magia, sino que a lo largo de la vida lo vamos desarrollando. Por igual, contemplando cada uno de los aspectos que nos constituyen como personas. Pero pues también de empatía va a producir que haya comportamientos que sean inapropiados, inadecuados en todo sentido, para daño del otro como en daño de la empresa en general. Entonces, bueno, en realidad si juntáramos todo esto y vemos a una persona que tiene todos estos rasgos, pues definitivamente sé que, bueno, no como tal voy a concretizarlo, ¿verdad? Pero hay personas que están así en las empresas y que están trabajando porque tienen cierta chispa, porque tienen cierto yo, pero todo esto puede al final perjudicar y puede traer consecuencias. Ahora, hablando de esta capacidad que tenemos que les comenté en la previa diapositiva, es la anticipación, que es la capacidad de poder determinar que algo puede ocurrir o podría llegar a pasar si X cosa, ¿no? Es como el generar hipótesis aleatorias por si llegaran a ocurrir y que mi cuerpo, que mi mente, mis emociones estén preparadas para poder llegar a ese punto. Entonces, ahorita vivimos en un mundo muy agitado, muy rápido, y las cosas se piden de forma inmediata regularmente. No es como, he hablado con algunas personas y hablamos precisamente de ejemplos así, ¿no? De cómo es para hoy tal cosa, ¿sí? O para mañana tal cosa. Y entonces, como empezamos a funcionar todos en cadenita de esta manera, el que me dijo allá arriba que era para mañana, pues hizo que yo le pidiera al que está, a mi equipo de trabajo, que para mañana tienen que sacar las cosas y ellos a su vez a otros, incluso a personas externas con las que se trabaja. Y se tiene que sacar el trabajo sí o sí, ¿no? Y lo hacemos porque así tiene que ser y porque la vida funciona ahorita de esa forma. Pero obviamente, pues trae sus consecuencias y lo sabemos, que a lo mejor el trabajo salió muy bien, que todo quedó bien organizado y el jefe nos felicitó, pero al mismo tiempo eso como trae una recompensa para el jefe, que es que se pueden pedir las cosas de manera, sin anticipación, de forma inmediata, y que finalmente pues el equipo lo va a resolver y que todo va a estar bien. Entonces él va a salir ganando y todos también pues porque somos un equipo, pero finalmente pues va a afectar a todos. ¿Qué pasa cuando el cerebro trabaja de esta manera? Pues genera una sensación de urgencia. Empieza a elevarse el nivel de cortisol y el nivel de adrenalina. Ambos van a poder empezar a generar afecciones en todo sentido, nivel mental, nivel físico y emocional. Primero, pues la parte física, nuestro corazón va a empezar a elevar su ritmo cardíaco, que claro, bueno, para quienes saben acerca del estrés, el estrés es bueno, ¿sí?
El estrés, claro que nos ayuda y lo necesitamos para todo, para despertar en nuestra cama cuando está lloviendo, cuando no está lloviendo, para poder llegar a algún lado de forma rápida, urgente, o también para poder hacer cualquier actividad en general, ¿no? Si no tuviéramos ese nivel adecuado de estrés, no realizaríamos las actividades. Entonces, es adecuado y es necesario, pero en cierta proporción, ¿sí? Ya cuando se eleva a niveles muy altos y que se junta con también la adrenalina, va a empezar a generar problemas. Sobre todo, pues no pasa nada si ocurre una vez, pero ya cuando está siendo continuo y está siendo muy, muy frecuente, pues esto nos va a generar, imagínense, el corazón palpando así a 1000 por hora constantemente todos los días durante 3 meses. Pues eso ya nos va a generar una afección, ¿no? Que puede ser desde cosas sencillas, que puede ser la dificultad para respirar, que no es tan sencilla al final de cuentas, porque nos falta oxígeno al cerebro y ya está afectando al mismo tiempo el nivel de atención, el cansancio, la energía que está recibiendo el cuerpo ya no va a ser la misma. Sí, se está desgastando demasiado. O puede llegar a generar lo que sería pues más grave, hipertensión, colitis, etcétera, ¿no? Porque todo el cuerpo va a trabajar de forma rápida, va a estar alterado y eso va a traer consecuencias. Entonces, bueno, esa es la parte orgánica. Ahora, también tenemos en la cuestión física de nuestro cuerpo, me voy a saltar en medio, por ejemplo, la dificultad para dormir adecuadamente, que a lo mejor dices, es que estoy cansadísimo, me voy a dormir pues súper bien y no va a pasar nada. Pero, pues por el contrario, va a haber afecciones a lo largo del sueño y que aunque creamos que 3 horas, 4 horas, 5 horas son suficientes para descansar, no es así. Que digamos, me voy a desvelar, voy a acabar el trabajo y al día siguiente voy a estar bien, o a lo mejor al día siguiente me voy a dormir una siesta en la tarde y ya con eso voy a estar bien. Pues no, porque el sueño no se recupera. Y cuando nos desvelamos, por ejemplo, hay un déficit en esta parte. Lo que se debería de consolidar, que se debería de guardar en la noche, no se guarda, porque regularmente ocurre entre pues, la primera parte de la madrugada, 12 a 3 de la mañana, esta consolidación de información, donde se va recopilando lo más importante que hicimos en el día, y es así como podemos estar, pues bien al día siguiente, recordando todas las actividades de la agenda, lo que me dijo el jefe antier, o lo que vimos hace un mes en la junta y que el día de hoy vamos a retomar, etcétera. Pero si no duermo bien, a lo mejor sí, estoy totalmente con la información aquí en mi cabeza, pero el hecho de que haya estado cansado me va a traer histérico, me va a traer alterado en cuestión emocional y va a traer algunas otras consecuencias a nivel social o personal o familiar, ¿no? Como ya no me arreglé, ya no conviví con mi familia por andar corre y corre, o llegué al trabajo y ya no saludé a nadie, llegué enojado, llegué mandando que se apuraran, que trajeran las cosas, etcétera. Y eso pues a su vez va a generar un cambio en toda la organización. Y ya en cuestión de las capacidades o habilidades que se van a ver implicadas por esta falta de anticipar al empleado, pues va a ser el déficit de memoria, el déficit de atención y el déficit de concentración. Entonces va a estar en la junta y va a estar diciendo, ay, qué sueño, o ay, qué hambre, o esto o aquello. Bueno, ahorita lo retomo esa parte. Pero, bueno, lo que entonces se recomienda en esta parte, pues es el abordar las situaciones de forma previa, con tiempo suficiente, para que se puedan planear, se puedan igual anticipar, se puedan organizar y ya, ahora sí, plasmar la idea. Si estoy llegando y dando la idea y quiero todo rápido, voy a generar consecuencias en mi equipo y esto a la larga pues va a hacer que las personas se quieran salir, ¿no? Porque va a estar todo el tiempo estresadas, cansadas y ya, va a ser como el momento en que diga ya, pues es suficiente, ¿no? No voy a dejar o no voy a implicar salud física por estar aquí, ¿no? Y a lo mejor era una persona súper eficiente, súper buena en tal puesto, pero le estamos llevando consecuencias. Y entonces ahí, ¿cómo quedan como dentro de las personas de jefes o de supervisores en la organización?
Luego tenemos lo que es la incertidumbre. Aquí hablamos de cuestiones que generan incertidumbre en las personas, ¿no? Como por ejemplo que está corriendo el rumor de que ya se va a correr de prestaciones. Entonces, bueno, esto va a generar en las personas que empiecen a fantasear acerca de lo que les dijeron, que bueno, ya va a pasar y entonces, ¿qué voy a hacer? Si no tengo dinero suficiente para dar a lo mejor 2 meses y luego ya no me van a aceptar en el trabajo. Y entonces la persona va a empezar a tener terror, va a empezar a tener miedo, preocupación y obviamente disgusto. Y este miedo, todo lo que ocurre internamente va a desatar un caos mental, un caos interior y puede que llegue a tomar alguna mala decisión. Conocí el caso de una empresa que pues tuvo esta como, bueno, no idea, sino que se corrió pues el rumor interno de que iba a pasar eso, de que iban a empezar a despedir a las personas y finalmente las personas, porque no querían ser despedidas, no querían escuchar como esa parte o decir el orgullo, antes de que mejor me voy, y se fueron. Entonces, bueno, esa es una de las opciones, ¿no? Pero les voy a contar un poquito de lo que ocurre en el cerebro, que es considerando esto cuando tenemos miedo o nos sentimos en peligro. Cuando las cosas sentimos que salen de control, vamos a activar una zona del cerebro que va a decir como, bueno, se va a poner en estado de alerta y entonces así nos vamos a mantener, ¿no? Como muy pendientes de cualquier detalle y a lo mejor nuestra mente también va a empezar a seleccionar esos detalles específicos que van vinculados con esta situación. Por ejemplo, si ya escuché que van a correr a las personas que son de mi edad, entonces estoy viendo a ver el jefe qué hace, y entonces ya vi que me volvió a ver cuando hablaba con el de recursos humanos, entonces puede ser que ya soy el siguiente, y entonces a lo mejor nada que ver, pero esta parte del cerebro va a hacer que se active pues ese sistema de alarma que nos haga actuar de forma impulsiva. Entonces, las posibles reacciones son la huida, que es el irte de la situación antes de que pase algo. El choque, que pues sería responder de forma incluso agresiva, que puede ser como el llegar a la oficina del jefe sin que lo hayan dejado pasar y entonces empezar a pelear porque él ya llevaba muchos años de servicio para la empresa y que no es justo y bla, 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 bla. Y entonces ahí es igual una mala decisión. Y va a haber, por el contrario, las personas que se queden en modo pasivo. Y entonces se queden de brazos cruzados y digan, pues ya, lo que tenga que pasar, va a pasar, ¿no? Y que, pues a lo mejor en ese sentido, pueden ser las que más beneficiosas se van a ver, ¿no? Pareciera ser, pero internamente de todas formas genera algo. Esa ansiedad y ese disgusto, pues no es nada agradable de sentirse precisamente, ¿no? Y puede traer, pues como tal, consecuencias en sus relaciones, en sus vínculos y de forma personal también. Porque cuando las personas no sabemos qué esperar del ambiente, nos sentimos desorganizadas, nos sentimos perdidas y puede llegar a crear confusión o puede llegar a crear desánimo, puede llegar a crear que la persona trabaje ya de forma desmotivada o desganada. Y nosotros así desde el otro lado, desde la parte de recursos humanos o el área encargada del capital, pues sea del capital humano, sea como, ay, ¿qué le pasará? ¿No? Y nosotros sin saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está ocurriendo internamente. Pero pues ahí van muchísimas cosas que están activándose de forma automática en el cerebro. Y la realidad es que, no les comenté previamente, pero nosotros todavía muy instintivos, somos muy primitivos en la cuestión racional, aunque parezca que no es así, sino que ya todos actuamos de forma controlada, regulada, y ya lo voy a meditar, y ya mi respuesta o decisión va a ser bien pensada. Pues no, la verdad es que muchas funciones que
producen en el cerebro son de forma así automática, ¿no? Incluso, por ejemplo, si bien hay acciones o conductas como por ejemplo el mindfulness que nos permite controlar algunas cuestiones en la parte interna, pues no es como que podamos decir, ah, voy a segregar el nivel de cortisol adecuado y de dopamina para estar pues bien alegre y tener toda la energía hoy. Pues no. Entonces son cosas que no podemos controlar, pero que sí podemos conocer el cómo está funcionando en la organización y a lo mejor particularmente en algún tipo de persona que está mostrando alguna característica ahí en el proceso. Y bueno, ahora en cuestión de la toma de decisiones, la verdad, pues en general, nunca es bueno irnos por un lado o por el otro como posiciones, ¿no? Sino llegar a un punto intermedio donde podamos generar pues esta balanza entre una cosa y la otra. Y en este caso, para la toma de decisiones, la razón y las emociones. Si lo hacemos de esa forma, pues sería más eficiente. Pero ¿cómo se llega a ese punto, no? De repente es una de las cosas más complicadas porque aunque pareciera que todos o que en la mayoría de los que ya estamos pasando los 25 años o 30, para quienes son mayores, ya todos lo toman de forma premeditada, que analizan opciones, analizan la situación y ya es como, ok, esta es la mejor solución. La verdad es que no, muchas veces nos dejamos llevar por lo que emocionalmente o personalmente me conviene más a mí o a mi empresa, a mi puesto, a mi equipo. Ajá. Y entonces aquí vamos a ver que la realidad es que aquí sí nos ganan las personas conforme mayor de edad tengan, porque cuando somos nuevos en una área, tenemos que estar ahí con la hojita, ¿no? O con el celular, no sé, recuerdo ahorita a los chicos de la universidad que cuando les toca exponer, se la pasan con el celular ahí leyendo o llevan sus pequeños tarjetas, sus hojas, sus acordeones, pues para poder exponer su tema. Hay quienes lo hacen naturalmente, ¿no? Porque tienen esta capacidad de verbalizar las ideas o generar ideas así como muy naturales. Pero pues así es como un proceso en el que va avanzando nuestro cerebro, porque primero siempre va a necesitar un guión y en ese punto en el que se toman decisiones cuando apenas estamos empezando, es todo muy racional. Me imagino como aquella persona que empieza en un puesto ejecutivo, administrativo, etcétera, y entonces hoy ocurre un problema al momento de capturar un dato, de checar, analizar algo, y ya no sabe qué hacer. A lo mejor, primer paso, busca en internet si lo puede resolver. A lo mejor el paso 2 es preguntarle a alguien para ver qué puede hacer. Pero todo es desde aquí, ¿no? A lo mejor sí se sintió preocupado, pero toda la decisión que va a tomar es el analizar información para poder llegar a tomar la decisión de qué es lo que va a hacer, cómo va a ejecutar o cómo va a resolver el problema. Entonces, así se va a ir yendo de forma secuencial hasta llegar al punto en el que nuestros aprendizajes están tan apropiados en nosotros que ya no necesitamos recurrir a ellos. Ya no es, déjame checo a ver si hiciera así, porque ya lo sabemos, tan automatizado está en nosotros que ya. El momento en el que vamos a tomar una decisión, cuando llegamos a esa conciencia tan plena de la información, del conocimiento, va a ser con el equilibrio emocional. Eso es lo que se esperaría, ¿no? Pero en cuestión, por ejemplo, laboral, creo que podría ser considerando esto, porque ya cuando las personas tienen este grado de empatía, este grado de vínculo emocional y social, y además tiene esta parte profesional y de recorrido de experiencia de muchos años, puede generar una decisión consciente y que sea, pues, bien equilibrada, ¿sí? No todos lo hacen así. ¿Por qué? La verdad, dudo que carezcan de esta parte como de conocimientos o de esta área profesional, pero pudiera pasar, ¿no? De que haya llegado al puesto por alguna otra razón y la experiencia la adquirió muy poca porque todos hacían lo que le correspondía a él y entonces las decisiones las toma de forma impulsiva, pero bueno, son muchísimas las posibilidades que existen, sin embargo, es lo que se esperaría, ¿no? Que entre mayor edad tengamos, más va a ser la capacidad de poder mediar
ambos aspectos para poder tomar una decisión. No siempre pasa, pero pues conforme más grandes va a ser más fácil, más sencillo poderla ir. Y aquí tenemos este aspecto que también hoy en día y que a lo largo de la historia pues se ha visto modificado la forma en la que le reconoce a la persona, a los empleados. Recuerdo que antes tenían algo así como lo de el empleado del mes, que ahorita pues ya no, casi no se ve dentro de las empresas, habrá quienes todavía lo retomen. Hace poco, no sé, como 2 años, leí acerca de lo de la gamificación y hacían como este tipo, para quienes lo han visto, implementaban las empresas y los que no, les cuento un poquito, era como, pues, así, como si la empresa fuera un videojuego. Y entonces cada empleado tenía un rol y tenía una meta a la cual tenían que llegar, y ese por equipos, pero igual tenían ciertos objetivos a alcanzar. Y tenían una pantalla en la oficina y en la pantalla pues iba viendo, ¿no? Conforme iban subiendo, así como cuando salen los resultados al momento de terminar de jugar una partida de cualquier cosa y te sale ahí, ¿no? Cuando es en línea, o cuando juegas en equipo con alguien, te salen ahí los niveles. Pues eso se había estado usando, se ha estado usando mucho, aquí en México todavía no. Yo creo que son, si acaso, con las empresas que usan la gamificación, pero en Estados Unidos, en Europa sí se usa, y lo mostraban así, entonces era como de, tal equipo ganó, porque, bueno, ahí en la pantalla ya llegó el objetivo, se veía como el avance de cada uno de ellos. Y bueno, han sido múltiples las formas en las que se le ha reconocido al empleado que pues cumple o no con lo que se espera de él. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se hace esto? ¿Qué pasa cuando se pone esa etiqueta de lo que sí hace bien o de lo que no hace bien? Cuando hace algo bien, pues claro que ese colaborador en particular, pues se va a sentir muy bien, porque al final todos necesitamos que nos reconozcan nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra disciplina. Pero por el contrario, cuando no es así, cuando no llegamos a lo que se esperaba de nosotros, va a llegar una sensación de frustración y habrá quienes puedan lidiar con ella, ¿ok? No pasa nada, ya le echo ganas para la siguiente y ya, ¿no? Pero la realidad es que esta clasificación que se le da a los empleados, donde se les da una puntuación numérica y dices, por ejemplo, tú tuviste de los ítems que esperaba que cumplieras, donde tuvieras tu espacio de trabajo limpio, donde entregaras tales trabajos o todos los trabajos a tiempo, donde llegaras a tiempo, donde bla, 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 y no lo hiciste, obtuviste un 20 de 40. Entonces ya es como de, o sea, todo lo que hice, todo eso que puse para esta empresa, termina valiendo un número. Eso es lo que yo valgo entonces, un número. Y entonces la motivación empieza a decrecer. Y esto pues a su vez va a mermar la parte laboral, la parte donde se esté desempeñando de forma natural, donde tenga las ganas de estar colaborando, donde se sienta parte del equipo, porque además pues esto va a ser una competencia, ¿sí? Entonces es como de, ¿por qué fulano sí lo ganó? Si yo también hice X cosa, no se vale porque él también faltó varias veces. O empiezan a notar como ciertas características, ciertos rasgos donde empatan y desempatan, y entonces no es justo, no se vale. Ahí puede haber riñas, puede haber peleas, puede haber disgustos, puede etiquetarse igual a esa persona que se ganó el favorito del mes, el empleado del mes, el más risueño, el más colaborador, el más agradable, etcétera. Pues va a ser como de, sí, claro, y se empiezan a burlar de él, lo empiezan a relegar, lo empiezan a quitar como de parte del equipo. Entonces, bueno, en esta parte lo que se propone pues es justamente el trabajar de forma conjunta, ¿sí? Son todos un equipo, son todos parte de, y por lo tanto pues tienen metas en común. Y si uno no avanza, el otro pues también va a tener retrocesos, ¿sí? Entonces es a la par.
Ahora, se me pasó mencionarles esta parte de lo del dolor. Cuando nosotros no somos reconocidos y nos esforzamos mucho para poder llegar a esas expectativas que tienen de nuestro desempeño laboral o personal, lo que puede llegar a pasar es generar una sensación emocional que cada uno la va a experimentar de una forma diferente, pero nuestro cerebro no lo toma como una emoción de, bueno, en realidad cualquier emoción no se siente nada más como, ya lloré ya o ya me enojé ya, sino que va a perdurar, y sobre todo esto porque al final el ambiente no se modifica, el ambiente continúa así, es decir, se le sigue reconociendo a la persona o se le dio un bono extra o ahí está el cuadro, ahí está la imagen, no sé, o es en ese momento con el que más se tiene vinculación en cuestión del equipo. Entonces, esto va a traer como una sensación de rechazo, una sensación de tensión, de emociones negativas, y eso a su vez va químicamente y en cuestión cerebral va a provocar una sensación como si fuera de dolor físico. Entonces la persona se va a sentir como abatida, como desganada, como que no pudiera hacer las cosas de verdad. Entonces, pareciera como de, no, pues entonces hay que, no sé, poner como mayores motivadores, algo que impulse más a los empleados para que ahora sí las cosas se puedan dar bien. Y pues no va por ahí. En la siguiente diapositiva les cuento un poquito más de la estrategia. La recompensa. Las recompensas no siempre tienen que ser como en esta parte que sí, lo social es muy importante porque finalmente somos seres sociales y crecemos en ese ámbito y nos gusta el ser reconocidos y es de las cosas más importantes si recuerdan o si para los que conocen la pirámide de Maslow, que es como el peldaño casi previo a llegar a la autosatisfacción. El ser reconocidos sí nos impacta, pero deberían ser todos reconocidos por algún aspecto. Me contaba una persona que no vive aquí en Uruapan, vive en la Ciudad de México, que justamente lo que hacían en su empresa era tener un feedback cada semestre. Entonces, al momento de reunirse, ya era como de forma general lo que había logrado como equipo y ya después los jefes hablaban de forma particular con cada uno de los colaboradores y lo que hacían era pues reconocer cuáles fueron esos aspectos que mejoraron, que ya se les habían dicho en otras previos retroalimentaciones, y entonces se les hacía ese reconocimiento de lo lograste, esperaba esto de ti y lo pude ver en tal y tal y tal cosa. Entonces, pues lo estás haciendo muy bien. Ahora lo que noto es que pues está haciendo falta esto, ¿no? Y entonces es como igual darle como ese empujón de que sí puede, de que está en la posibilidad de alcanzarlo, pero es la competencia consigo mismo, no con otro colaborador, porque eso pues al final crea roces, crea conflictos y una desmotivación constante. Todos se pueden reconocer con alguna habilidad o capacidad que tengan en particular, o en algún desempeño de algún trabajo en especial que hayan realizado. Entonces, bueno, eso en la parte como anterior. Ahora, en la recompensa, hay muchos estudios que muestran que en realidad el dinero no es de lo más importante que buscamos dentro de una organización, que claro, es importante y que claro, es necesario hoy en día y no vamos a dejar de necesitar esta parte económica o buscar querer tener más. Pero eso es algo como que nuestra motivación en nivel secundario, que sí lo buscamos, que sí lo queremos, pero pasa a plano segundo. Lo principal es que yo me sienta parte del equipo, que me incluyan en los trabajos, que yo pueda aportar a los demás y que los demás también me consideren a mí, que me aporten, que pueda yo saber que si tengo alguna duda puedo conectar con alguien, puedo pedirle ayuda a alguien y va a estar ahí para verme, dar ese empujón que necesito. Y también esto hablamos por aquí creo que un amigo que me contó de su empresa que hacen pues estas actividades recreativas donde trabajan en equipo y que eso, él me lo contó muy natural, no sabía que yo iba a dar
esta charla todavía, y justamente me lo contó muy motivado por el que es un incentivo, porque se siente parte de ese grupo en el que están participando y entonces todos se divierten, se vinculan, se relacionan y forman parte porque es dentro del horario laboral. Que a lo mejor dicen muchas empresas o tienen esta perspectiva de que es pérdida de tiempo, está quitando estabilidad en mi empresa, no sirve de nada, etcétera, pero pues la verdad es que es lo contrario. Sobre todo cuando hay momentos muertos en la empresa donde a lo mejor sí, siempre va a haber trabajo, pero es un poco más reducida esta cantidad, y por lo tanto se puede aprovechar el tiempo y que ya cuando se regrese también la persona llegue con toda la energía y la actitud para seguir en su desempeño. Y que también pues va a tener esa conexión emocional con los demás, que por lo tanto voy a hacer pues lo que tenga que hacer para poder generar esa estabilidad laboral para mí y para todos. Y la otra es el trato justo, cuando se hacen estas preferencias y entonces empiezo a considerar más a una persona, me acerco más con uno de ellos y pues le doy más permiso, le doy ciertos premios que al otro no, ya. Desde ahí ya se rompe el vínculo y entonces la persona considera que no es lo suficientemente importante y de igual forma pues es una exclusión. Y esto a mí le gusta y es como, pues esta parte instintiva igual desde lo del cerebro, pues es una manada, somos una manada y de repente mi manada me deja a un lado, entonces, ¿quiénes son ellos? Los que me van a atacar a mí y el cerebro empieza a entrar en esta forma instintiva, en esta forma en la que se quiere proteger y va a empezar a hacer las cosas como no queremos que las hagan mal o va a hacer nada más las cosas porque sí y va a haber errores, va a haber consecuencias. Y pues sí, a veces se echan solitos ahí el problema, pero pues es a causa de que de todo el ambiente, de todo lo que está pasando y que claro, la forma en la que reacciona el cerebro y que muchas veces, aunque queramos, no lo podemos regular o controlar. Y bueno, pues así finalizo yo mi ponencia. Sé que hablé más como de esta parte de lo que va a beneficiar porque es algo que apenas está empezando a aplicar. La neuropsicología es muy nueva, todavía hasta 1988 empezó como a darse más a conocer, a hablar de otros temas. Lo que más ha hablado es del lenguaje, de estas funciones ejecutivas de las que hablé como flexibilidad mental, atención, memoria, el lenguaje, la empatía, todas estas cuestiones son básicamente nuevas, por lo tanto, la aplicación de lo mismo también lo sería, que pues estoy hablando de una innovación, de algo que va a ser muy, muy fructífero y que claro que pueden empezar a hacerlo con esos pequeños tips que les di y empezar a considerar el investigar un poquito más de por qué se comportan así las personas dentro de su organización, que no siempre es nada más por la cuestión ambiental, sino por una desencadenante a nivel cerebral químico y que pues va a producir muchas otras reacciones en cadena. Entonces, bueno, estoy pues atenta a cualquier pregunta que tengan para mí, para poderlos escuchar. Aquí les dejo mis datos de contacto para si alguien los quiere anotar por cualquier cosa. Y bueno, ahora sí, creo que me va a apoyar aquí la licenciada Aurora. Sí, licenciada. A ver, vamos a ver algunas preguntas que tenemos por aquí. Nos dice de la ponencia grabada, ya les contestaron que va a estar en YouTube en 2 días. Y nos dice Carlos Santamaría, las llamadas hormonas de la felicidad o infelicidad pueden ser activadas por un mal liderazgo. Sí, sí, definitivamente el liderazgo en las empresas pues es una de las cosas que ahorita se están trabajando mucho. De hecho, hay como algunos términos que se usan referente a esa parte
del saber liderar desde lo que es la neuropsicología. Y pues una de las cosas que plantea es precisamente el conectar desde la parte emocional con las personas. Cuando conectas desde esa parte y los haces sentir importantes, que con el simple hecho de reconocérselos, por ejemplo, que se enfermó el hijo y te lo está contando o te dijo por qué faltó y ya tú le dices, no, ánimo, pues hay que echarle ganas aquí al trabajo, y cualquier cosa me avisas. Ya con eso ya me estás conectando con la persona emocionalmente y le estás haciendo saber que es importante. Claro, no, en esta parte del liderazgo también es el saber ser líder, porque el líder tiene buena memoria y entonces sería después de 15 días, oye, fulanito, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo sigue? Y entonces la persona va a decir, sí se acuerda de lo que le conté, sí se acuerda de lo que pasó, y entonces soy importante para él. Y entonces si él me está haciendo sentir así y yo soy importante, pues entonces él también va a empezar a ser importante para mí y empieza a generar ese vínculo. Cuando se contempla precisamente lo que decía de el reconocer las habilidades de cada uno, el hacérselas saber, no nada más identificarlas yo como líder, sino también, oye, eres muy bueno presentando las ideas que tienes en la junta, pues te agradezco que lo hayas expuesto. Entonces, todo eso que es hacerle saber a la persona que es observada, que es apreciada, que es parte de, pues los hace sentir parte, vínculos, y se genera esa segregación de dopamina. Entonces sí, el lado claro que influye directamente porque son los que coordinan, son los que generan mucho del ambiente que hay en la organización. Nos preguntan si la neuropsicología y comportamiento organizacional se aplica a puestos directivos. ¿Me puedes repetir la pregunta que se me cortó un poquito? La neuropsicología y comportamiento organizacional se aplica a puestos directivos. Sí, aplica para todo. En realidad, pues la neuropsicología es precisamente el conocer de dónde viene el comportamiento, pero desde una parte biológica, desde la parte del cerebro, qué se está segregando, qué es lo que está pasando en cuestión de conexiones, que está generando estas reacciones. Y entonces, si ustedes saben cómo manejarlo, si ustedes saben qué características también deben de haber dentro de ese nivel de la gerencia de los jefes, pues pueden buscar o pueden también el tratar de desarrollar esas habilidades, como les mencioné. O sea, no es como que sea un impedimento que a lo mejor tú no lo tengas ahorita, pero sí lo puedes desarrollar con mucha práctica, con mucho estudio también, pero sobre todo esta, como les dije, la experiencia es lo que nos va a hacer llevar a ese punto donde yo pueda tener el equilibrio entre lo que supe, lo que aprendí, lo que ahora está ya de forma muy natural y la cuestión emocional. Entonces, sí está inmerso en pues cada una de las áreas. En general, pues somos humanos, entonces está inmerso en todos los lados donde haya personas o un cerebro como tal. Carlos Santamaría dice, ¿qué factores pueden dañar esas zonas cerebrales? Y si puedes compartir el nombre de la prueba. ¿Si puedo compartir el nombre de qué? De la prueba. Ok. Bueno, primero, ¿qué factores pueden dañar? Bueno, el ambiente de la vida que se tuvo un ambiente que fuera demasiado restrictivo en cuestión de experiencias, como en la toma de decisiones, por ejemplo, que los papás tomaran la decisión por los hijos en todo momento, que si hubo un problema que hubo problemas como en cualquier persona, ¿no? Cuando estaban pequeños y que los papás decían, no, yo lo resuelvo, en esta parte de la creatividad, por ejemplo, que es una de las cosas que les digo que es como lo que yo creo que es la inteligencia, y siempre estuvieron haciendo solamente una cosa, ¿no? Como ahorita lo del celular, que se la pasan ahí en el celular y que es solamente lo que pueden hacer, y si no tienen eso se frustran. Entonces, como en ese ambiente limitante donde no tuvieron experiencias favorecedoras para desarrollar estas habilidades, por ejemplo, la habilidad social, que se la pasó solito y no contacto con nadie, incluso mamá y papá no lo pelaban, no le hacían caso. Entonces eso pues va a impedir que tenga esta conexión, este vínculo, esta habilidad para conectar con las personas
que su ambiente fuera también en esta parte desestructurado, que no hubiera organización, que se fueran dando las cosas como podían y que a su vez pues no pasaba nada, no había consecuencias, no iba a repercutir su comportamiento, no sabía qué esperaban de él o de ella, entonces no había como una claridad en el ambiente familiar, que eso puede influir. Lo otro que puede influir es una lesión, alguna alteración en cuestión mental, algún trastorno en particular, como lo es, por ejemplo, de los más comunes, y por eso lo menciono, el TDAH, que ahí se ven alteradas las funciones ejecutivas. Y posteriormente, pues también en cuestión ya específica, ¿no? Como el alcohol, las drogas, algún golpe, algo como las crisis epilépticas, cosas así que pueden llegar a dañar esa área cerebral, que es la que nos hace poder vincularnos de una forma más sana y apropiada o adaptarnos a las situaciones. Y el nombre de la prueba, hay múltiples pruebas. Sin embargo, no mencioné en particular ninguna porque, número uno, tienes que estar pues como con esa certificación para poder aplicarlas, o tienes que tener tu cédula profesional, pero de que sea de neuropsicología o que sea de psicólogo, de acuerdo de repente las editoriales piden de acuerdo al nivel de la prueba, pero no se pueden adquirir nada más como cualquier persona que fuera a comprar un libro. Entonces, por eso no las puse, pero una de las que evalúa eso, pues es la BAMFE, que evalúa las funciones ejecutivas. Entonces, bueno, es esa, pero al final, cuando se aplica para la empresa, pues es algo muy particular y lo tiene que aplicar una persona que sepa interpretar los resultados, porque luego, como les decía al principio de la conferencia, tenemos personas que aplican la prueba y que, sí, no las mencioné así como tal, pero el hombre bajo la lluvia ya tiene una sombrillita, eso quiere decir que es una persona que se sabe proteger acerca de los riesgos que hay en su vida. Y pues no es así. O sea, todo lo que sale en la prueba lleva un proceso de análisis de interpretación también, pero que tiene que ser objetiva, no puede ser subjetiva. Podemos llevar las cosas de forma a la ligera porque pueden que se vaya pues por otro lado que no es, y pueda llevar a conclusiones que sean erradas y que pues al final traer consecuencias. Ana Gabriela Canales nos dice que si el TDAH está considerada una enfermedad limitante. No, no está considerada una enfermedad limitante, es una condición de vida y que se puede trabajar, y la persona, si lo aborda en cuestión de terapia cognitivo-conductual, de rehabilitación neuropsicológica también, puede llegar a desempeñarse como una persona regular. Ajá, y que nadie, a lo mejor pasa pues desapercibido y nadie se va a dar cuenta o percatar que tiene algún nivel de alteración en cuestión de las habilidades. Entonces, no es una limitante. Nos dice Julio Gallegos, ¿cómo delimitar si una persona puede o no desarrollar las habilidades que requiere en el puesto o la posición? Las empresas, ¿cómo podrían llevar a cabo el proceso de selección basándose en las neurociencias? ¿Qué prueba o qué medir o en qué enfocarse? Bueno, pues eso, la primera pregunta, ¿cómo podemos determinarlo con una prueba? Hay personas que su capacidad no da. Por ejemplo, si yo me aplicaron la prueba a mí y yo salí dentro de la norma, dentro de lo que se espera para mi grupo de edad, es algo que yo puedo llegar a desarrollar, ¿no? Pero si entonces le aplico la prueba a alguien más y sale con un nivel deficiente, les voy a explicar un poquito para que me vayan como siguiendo. Las escalas se miden pues del 0 al 100 regularmente, o 0 a 120, de acuerdo a cada nivel de escala. Entonces, regularmente está entre el 80 y 90, o 70 y 90, la normalidad, la regularidad. Entonces, las personas que se salen de esa zona, pues entran, bueno, ya sea en
altas habilidades, altas capacidades, que tiene ese nivel de fortaleza en parte, o una deficiencia. Y cuando hay una deficiencia puede llegar a existir un nivel de alteración. Lo más probable es que sea un nivel de alteración. Entonces, puede que se llegue a rehabilitar, pero lo máximo que se podría llegar a una zona promedio o alcanzar apenas lo promedio, ¿no? No podríamos llegar a una zona alta. Entonces, eso es como lo primero, solamente se puede saber evaluando a la persona para saber si puede llegar a alcanzarlo, y también en otras cuestiones como en la observación, la capacidad ya de juntar todas las ideas entre lo que es la entrevista, lo que son las pruebas y lo que se observó, para poder generar ahora sí algo más detallado al respecto. Y dos, como, bueno, repito lo de las pruebas, esto tiene que ser aplicado por alguien capacitado. Ahorita, pues no nada más es necesario como el contratar a una persona que esté ahí de puesto base de empresa, sino que se puede contratar a alguien que sea específicamente para aplicar la prueba y que pueda, bueno, no nada más la prueba, sino en conjunto todo como, ahí se me fue, esta batería, ¿sí? De pruebas de lo de la entrevista, la evolución de la información, el determinar si es apto o no para dicho puesto, el crear perfil de puesto, si es que ya lo tiene la empresa y si no, crearlo. Todos esos elementos que son necesarios para la contratación, pero también se pueden hacer vía remota, ¿no? En línea. No es necesario, como les digo, tener a la persona ahí de base. Ok, dice, ¿qué recomienda en el caso de que un candidato no salga bien y no obtenga el trabajo y él pueda demandar a la empresa por discriminación? Bueno, regularmente, ahorita no conozco que haya ocurrido algún caso así. Tengo algunos amigos abogados y nunca había escuchado que pasara algo de esa manera, porque precisamente para eso son los filtros, para poder determinar si la persona es apta o no. No se le puede, o sea, no puede decir que es discriminación cuando yo tengo mi perfil de puesto, que eso es importante para poder saber qué estoy buscando en el empleado, proceso de reclutamiento, y poder decir, es que pues no cumples con las características, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puedes empatar con lo que estoy esperando para este puesto. No podría, o al menos no tengo como el conocimiento al respecto de las leyes, pero se me hace muy incongruente que alguien me mandara al respecto, porque pues ahí están las bases claras, no es como que tú estés emitiendo un juicio, que ahí sí sería discriminación, ¿no? Donde yo digo, ay, se ve como que es muy distraído. Y entonces ahí entra la parte subjetiva, precisamente, que ya pues no estaría aplicando lo que estoy ahorita como promoviendo, ¿no? Que es justamente la parte donde yo digo, aquí están los resultados, está todo un análisis, un conjunto de pruebas, donde ya pueden determinarme si eres candidato ideal o no. Dice Silvestre, tanto los jefes como los compañeros estamos predispuestos a señalar el error y no al acierto. Sí, así es. Voy a hacer un comentario un tantito al respecto. Como esto también tiene que ver con la parte cerebral de nuestro funcionamiento. Nosotros tenemos que estar en modo supervivencia. Vivimos para poder protegernos, para poder estar a salvo de cualquier situación que sea riesgosa. Por lo tanto, vamos a tender a ver más las cuestiones que sean problemáticas, que sean de riesgo, que me puedan afectar a mí o al ambiente en donde estoy desempeñándome, porque finalmente es como si fuera, como les digo, el hábitat o la manada donde estoy trabajando, donde estoy viviendo, estoy desempeñándome, y si algo está pasando, ¿qué va a pasar? Entonces llega esa señal de alerta y que me va a hacer protegerme y me va a hacer hablar al respecto. Dice Diana Alanís, al final, ¿eres o somos más que una calificación? Pues sí, definitivamente somos más que una calificación, ¿no? Realmente, como en las escuelas, ¿no? Lo que sabemos, lo que somos, lo que podemos llegar a hacer, no se puede medir en un examen, ¿sí? No se puede medir
en una serie de ítems nada más y calificarlo. Por eso es que las pruebas tampoco son determinantes, ¿no? Sino que es un conjunto de evaluación la que me permite conocer a la persona y arrojar los resultados. Pero es finalmente conocer de nuevo las habilidades, capacidades, fortalezas, cómo funciona su cerebro, cómo está acostumbrado a trabajar en el sistema laboral. Entonces sí, pues definitivamente somos más que un número. Ana Gabriela Canales dice, tristeza total al identificarme con el no reconocimiento y el maltrato normalizado. Dice Auxiliar Veracruz, dice, en esta situación se acerca uno con el colaborador y se le ayuda a llegar para que se sienta parte del equipo. Dice Carlos Santamaría, ¿puedes darnos referencias bibliográficas, por favor? Ahorita de las que recuerdo, pues es Peggy Ostrowski, una de las que más habla al respecto. Peggy Ostrowski es una neuropsicóloga e investigadora que aborda mucho la cuestión neuropsicológica. También aquí los tengo, Azucena Lozano Gutiérrez y Julio César Flores Lázaro, son algunos de los que pueden hablar al respecto, pero bueno, ya en cuestión del ambiente laboral, pues ahora sí que son, ¿cómo explicarlo? Investigaciones que se han ido conjuntando y que son particularmente nuevas, que pues son ahorita todavía una iniciación hacia esta área. Entonces, si quieres conocer acerca del cerebro, pues es esa parte, y si no, pues es como dentro de las nuevas esferas como el neuromarketing o la neuropsicología aplicada al trabajo mental. Roberto Correa, si se mide a los asesores de ventas por medio de objetivos cumplidos y los resultados de estos se comunican de manera grupal, ¿cómo evitamos que se sientan desmotivados? Bueno, una de las estrategias que se pueden aplicar, pues es el no solamente hablar como de las deficiencias que se tuvieron, de los resultados que no fueron agradables o esperados, sino que también pues se reconocen las cosas buenas que se hicieron. Entonces, de esta forma estamos llegando a un punto intermedio y que aquellas cosas que no se alcanzaron, no se pudieron obtener, pues también se pueden plantear como propuestas, o también el preguntar a ellos, porque son parte de un equipo. Imaginen que es como pues cualquier sistema, cualquier, como si fuera, pues sí, cualquier sistema, al final lo más importante es la comunicación. Y entonces, si hay alguna deficiencia, algo que está ocurriendo, se tiene que hablar y se tiene que llegar a plantear soluciones. Entonces, es como, a ver, aquí no está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proponen ustedes que puedan hacer para la siguiente vez alcanzar tal meta? ¿Sí? No, de esta forma no estamos descalificando o echando en cara que hicieron las cosas mal, sino que pues están planteando vertientes, ¿sí? Y esto es una de las habilidades que son ideales para esta parte importante de la empresa. La flexibilidad mental, la capacidad de reconocer que va a haber también recompensas a lo largo del camino, el que ellos puedan también detectar qué va a pasar en bienestar personal y grupal al momento de ir alcanzando metas. Ok, Jania Quiroz, ¿qué se puede hacer para evitar sentirme mal tú como empleado si estás viendo una situación de favoritismo y o mal liderazgo? Bueno, en esta parte se pueden hacer muchas cosas, pero yo sugiero, ¿verdad?, que sea a nivel personal, porque muchas veces no podemos cambiar el ambiente en el que estamos, a menos que quieras cambiar de ambiente laboral, pues sería irte a otra empresa. Pero si quieres quedarte ahí, lo que puedes hacer es enfocarte en ti, el tú reconocerte, pues, cuáles son las cosas que estás haciendo bien, que de repente no, el compararnos surge de forma muy natural, ¿no? Como empezar a ver al otro antes que a mí mismo, pero como detenerte en esa parte de cuando empiezas a notar que está surgiendo esa parte de la comparación de, pero es que yo sí hago y porque a mí no me aplauden, porque a mí no me reconocen esto que sí estoy haciendo, pues es como parar y tú puedes recompensarte a ti misma. Yo sé que es algo que esperamos, ¿no? Que alguien más lo haga,
Pero si nadie más lo está haciendo, tú te puedes recompensar a ti misma, tú puedes reconocer y valorar el esfuerzo que estás haciendo. Dice, felicidades, excelente conferencia. Daniel Jiménez dice, ¿cómo se puede ayudar a un empleado que no tiene la disposición para aportar la parte que le corresponde en el equipo, aún habiendo hecho el intento de involucrarse con él, con las situaciones que le aquejan y que lo limitan? En pocas palabras, ¿cómo se le ayuda a quien no se deja ayudar? Que no se deja ayudar es una situación muy compleja, porque precisamente tienen esta inflexibilidad, esta pues sí, mente cerrada, donde no tienen pues la apertura para poder tener otros caminos, otras posibilidades, la motivación. Algo está pasando ahí en esa persona que pues no se siente involucrada, ¿sí? Pero si tú quieres ayudar y la persona ya puso su barrera, pues ahí es al final un límite, es una respuesta de que no quiere, ¿sí? No se puede como conocer a la persona si la persona no está apertura a esto, ¿no? Imagínense que pues llegara a México esta neuropsicología aplicada al trabajo y se empezara a evaluar las funciones ejecutivas, la parte mental para saber cómo está funcionando y cómo empezar a ver la congruencia entre el perfil de puesto y la persona. Y alguien contestara, ahí se va, ¿no? Eso me está dando un indicador. 1. 2, pues eso al final me está hablando de que la persona quiere ser parte de, ¿no? Quien quiere ser parte de, colabora, comenta, habla, a lo mejor no tienen las habilidades para hacerlo, pero si ya se está acercando, como usted que se acercó a esta persona y no se tuvo la disponibilidad, pues está hablando de varios rasgos que son deficientes. Tendríamos que ver mucho en cuestión de su desempeño, si está siendo favorecedor o productivo para la empresa, y si no, pues también checar esa cuestión, ¿no? Plantear algunas propuestas de solución, y si no se aceptan, pues también es un indicativo de algo que se tiene que hacer. Nos preguntan, ¿la evaluación neuropsicológica se hace con una plataforma o con un tipo electroencefalograma? Muy buena pregunta. Yo creo que puede surgir muchas veces esta confusión, porque como hablamos de cerebro, puede llegar a generar esta idea. Pero no son técnicas invasivas, no son técnicas directas en el cerebro, no hay electrodos de contacto, no pasamos por máquinas, no son así. Son como tal actividades que se aplican, en las que están directamente creadas para poder conocer cierta habilidad, cierta capacidad o rasgo del funcionamiento cerebral que está en vinculación con la conducta. Entonces es como si hicieras un examen, pero ese examen no es nada más de preguntas y respuestas, sino de actividades donde tienes que pensar. Por ejemplo, de patrones, ¿no? Que es 1, 3, 5, 7, y entonces tú pones el que sigue. Entonces ahí vemos que también está tu capacidad de análisis o la resolución de problemas. Sí, entonces es tipo así actividades, y también algunas que son de manipulación, donde tú mueves objetos y los acomodas de cierta manera para poder solucionar las que te plantearon. Algunas son de memoria, donde te dicen una serie de palabras y tú las tienes que recordar. Otras son de inhibición de impulsos. Por ejemplo, algunos conocerán la prueba de los colores, que están las palabras pintadas ciertos colores, y entonces al momento de leerlas te confundes porque a lo mejor el amarillo está pintado con azul y en lugar de amarillo dices azul, y así. O sea, son como pruebas en las que se ha detectado, ahí sí, para poder crearlas, pues fue totalmente reconociendo que lo que se está estudiando es lo que se está activando en el cerebro a la vez, ¿sí? Pero ahí sí pues usaron técnicas de neuroimagen y algunas otras que pues les permitieron determinar cierto caso. Ok, Rodolfo Hernández, ¿existen personas que no aceptan cuando sus resultados
no son favorables y su comportamiento no cambia. ¿Cómo podemos tratarlos o de qué manera se puede trabajar con ellos? Bueno, si la persona no cambia, justo como en el comentario anterior lo decía, a lo mejor no siempre vas a llegar a un nivel de cierre de ciclo donde le vas a decir a la persona que ha terminado de trabajar, o sea, que ya no va a trabajar para ustedes porque no tiene el nivel o la capacidad de funcionar así, porque ahí sí podría llegar a ocurrir ciertas consecuencias para ustedes a nivel legal. Pero lo que sí, pues, es que se pueden llegar a adaptar las circunstancias, como les decía, ¿no? Cuando hay ciertas características particulares, podemos considerar eso para, pues, cambiar a la persona a un puesto que le sea más viable, que le sea útil para esta persona, ¿no? Y a lo mejor cambiándola y sea algo que vaya acorde a las características personales, vaya a su motivación y de esta forma pueda colaborar más. No siempre vamos a tener que cambiar las características de las personas porque no siempre va a ser posible, ya sea por la posibilidad de habilitar esas capacidades o porque la persona no quiere hacerlo. Entonces, si es una persona que es buena para la empresa, puedes adecuar un perfil de puesto que sea, pues, perfecto para él. Ok, dice Diana Margarita, ¿nos podrías compartir bibliografía referente a la neuropsicología aplicada al trabajo? Sí, y considerando la pregunta anterior, ahorita les dije algunos autores, ¿verdad?, que tengo aquí a la mano, pero es posible, licenciada, ahorita, cuando termine el curso, se la puedo enviar a través del chat. Vi que ya estaban haciendo los drives donde están subiendo como el contenido que yo como ponente comparto. Así es, licenciada, sí, muchas gracias. Okay. Dice Karen Huerta, ¿qué tan ligada va la neuropsicología a la inteligencia emocional? Son cuestiones que tienen que ver porque la inteligencia emocional es una habilidad de lo que es la función ejecutiva, ¿sí? Lo que les explicaba de esta parte del cerebro. Entonces, la neuropsicología estudia el cómo llegar a lo que es la inteligencia emocional, el cómo se forma, cómo se va creando a lo largo del tiempo y pues es parte de.